Recordemos que nuestra preocupación fue la siguiente. Si nosotros teníamos una transformación lineal de B en sí mismo, es decir, un operador lineal, por supuesto que, dada una base en el dominio B, digamos, bueno, por supuesto que vamos a trabajar con la misma base en el codominio, ¿no? A través de este dato, alcanzábamos la matriz asociada a T, ¿no? Se obtiene, entonces, dado, vemos, se obtiene la matriz A asociada a T. Asociada a T, por supuesto. Ahora, si nos damos otra base, porque este espacio vectorial de dimensión finita, ya, ¿dónde? Entonces pondremos la dimensión de B, supongamos que es M, ya. Podríamos darnos otra base, ¿no? B', por ejemplo. Si B' es una base de B, por supuesto que este B' va a funcionar también en el codominio. Entonces, es posible obtener una matriz asociada a T. Se obtiene la matriz, no va a ser la misma A, porque esta A la hemos alcanzado a partir de la base B. En cambio, en este caso es B', entonces otra base, entonces va a ser otra matriz A, ¿no? Entonces se obtiene la matriz A asociada T. Ahora, esta base puede ser la base canónica, la base más fácil, digamos, ¿no? Estándar, pondremos, la base estándar. ¿Qué es una base estándar, por ejemplo, en P sub n? Una base estándar de P sub n es este conjunto, ¿no? Una base. Esta es la base estándar, es decir, la base más fácil, digamos, de este espacio vectorial. Entonces, claro, B puede ser un conjunto de matrices y cuadradas, por ejemplo, entonces tendríamos que construir una base estándar, la base más fácil que tú te recuerdas, entonces es posible obtener la matriz A asociada a esta transformación lineal. Bien, pero por supuesto que no es la única base de sub n. Podrías escoger otra, digamos, y también obtienes otra matriz asociada a esta transformación lineal, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la matriz más sencilla? ¿No es cierto? La matriz más sencilla, más fácil. Esto de más sencilla se entiende como una matriz más fácil. Entonces, por supuesto que es pero posiblemente no sea más sencilla que la anterior. Pero ¿cuándo va a ser A' sencilla? Va a ser bajo este criterio, ¿no? Dos primas de P por parte de la barata hacia B. Vamos a de la base B' hacia B. Entonces,
Ahora, A' va a ser una matriz diagonal, hemos visto en el ejemplo anterior, ¿no? Ahora, A' es una matriz diagonal. Con este criterio teórico podemos encontrar, y una matriz diagonal es una matriz fácil, sencilla, ¿no? Podemos encontrar esta matriz sencilla, ¿no? Pero con este criterio, porque si bien tú construyes A' a partir de la base de prima, posiblemente no encuentres una matriz sencilla. Lo cierto es que esta matriz sencilla la vas a obtener a partir de este producto, ¿no? De la inversa de P por A por P, donde P es la matriz de transición de B' hacia B. Entonces, en ese sentido, este A' es una matriz diagonal, ¿ya? Una matriz diagonal es una matriz sencilla. Entonces, eso significa que no siempre la base estándar te produce una matriz sencilla, ¿no? Significa que no siempre una base estándar genera una matriz sencilla, ¿no? No siempre. Bien, entonces, por otro lado, el teorema anterior indica de que estas matrices A' y A son semejantes, ¿no? Entonces, las condiciones para generar una matriz sencilla para ello son, son que, bueno, es mejor diferenciación. Entonces, la condición para ello es que A' es semejante a la matriz A, ¿no? Entonces, hay una condición para que una matriz sea sencilla respecto de otra, que sea semejante a la página anterior. Aquí está el ejemplo que yo no sé si les he dejado, bueno, por si acaso voy a anotar un ejemplo para que ustedes empecé eh, desde asterisco son ejercicios que vamos a seleccionar. Bien, ejemplo, este va a ser asterisco, son asterisco redondo, C,
el teorema anterior. Para calcular eh, de t con respecto. Disculpe, Lice, ha dejado de compartir. Es que se está entrecortando también un poco su audio. Perdón, un poquito más fuerte, ¿puedes hablar? Que no está presentando la pantalla, Lice. Un poco se está entrecortando y se ha desconectado completamente. Ah, Sí. sí, ya, entonces voy a volver. Ya, muchas gracias. A ver, veremos qué está pasando. Ya, vuelvo al curso, otra vez a ver, veremos esto. Ajá. Ahora, ¿qué tal? ¿Está mejor? Hola, hola. Ahora sí, Lice, aunque podría retroceder a la otra página, es que no, A la página no anterior, sí, está bien. vimos. Bueno, a ver, esta es la primera página, ¿no? Entonces, lo que dije es lo siguiente. Hemos desarrollado en la primera parte, es decir, la clase anterior, este concepto de semejanza, ¿no? Ahí está la definición. Cuando la matriz B es semejante a A, si B es igual a ese producto, P a la menos 1 por A por P. La definición de semejanza. Ahora, hemos recordado también, además, que teníamos un teorema. Un teorema T de B en B, que era un operador lineal. Este operador es una transformación lineal, donde tanto el dominio como el codominio tienen dimensión n, y considerábamos una base B de este espacio vectorial, quizá la base estándar, ¿no? Y se obtiene una matriz A asociada a T, ¿ya? Por supuesto que no es la única base que puedes considerar para encontrar una matriz asociada a T. Puedes encontrar B' también, ¿no? Puedes considerar B', otra base de B, y encontrar la matriz A' asociada a T, ¿ya? Perfecto. Muchas veces a este A lo hemos llamado matriz inicial, porque ahí empezamos, y esta matriz A va a ser la matriz final, digamos, ¿no? Matriz final. Bueno, entonces nuestra preocupación era de que, si bien A o A' es una matriz, ¿cuál es la más sencilla? ¿No? Entonces, esta última ecuación, A' igual a P a la menos 1 por A por P, me permite encontrar la matriz más sencilla, ¿no? A' es la matriz más sencilla, pero gracias a este producto, porque A' es una matriz diagonal, ¿no? Las matrices diagonales son las matrices más sencillas, ¿no? Porque las únicas componentes distintas de cero son los elementos que están en la diagonal, y el resto es cero, ¿no? Entonces, esa va a ser una matriz más sencilla, ¿no? Por eso es que anotamos en la siguiente página, aquí, significa que no siempre una base estándar genera una matriz sencilla. La condición para ello es que, bueno, para encontrar una matriz sencilla, no siempre, como hemos visto en los ejemplos anteriores, tienes una base inicial y generas A, ¿no? Esa no es una matriz sencilla, ¿no? A' es la matriz sencilla porque lo has obtenido utilizando el teorema a partir del producto P a la menos 1 por A por P. Esa es la matriz sencilla, porque esta es una matriz diagonal, ¿no? Entonces, por eso indiqué lo siguiente. La condición para ello es que A' sea semejante a A. Solo en esas condiciones podemos decir que A' es una matriz sencilla, ¿no? ¿Ya? Donde A', eh, ya, es una matriz diagonal. Diagonal. Bueno, voy a ir a la página anterior que anoté aquí. Ah, este es el ejemplo.
Este es el ejemplo finalmente que tienen que entregarme en algún momento, les dije, para correspondiente a los 5 puntos que hemos asignado en la materia, ¿ya? Muy bien. Voy a ir a la página anterior. Me parece que esta parte no se ve bien. Y de esa manera terminaríamos este capítulo, ¿ya? Si alguien tiene alguna pregunta, entonces hoy vamos a empezar el capítulo de valores propios y vectores propios. Bueno, mientras tanto, mientras están copiando, entonces, por favor, si tienen preguntas de aclaración, etcétera, entonces sí la pueden hacer, por favor. ¿Ya? Muy bien, voy a la siguiente página y este es el ejercicio, ¿no? Por supuesto que esto está un poquito descompaginado. Bueno, simplemente anotamos la primera pantalla, el que significa que no siempre una base estándar genera una matriz sencilla. La condición para ello es que A' es semejante a A, donde A' es una matriz diagonal. Por supuesto que sí. Ya, muy bien. Bueno, entonces, anotemos entonces capítulo 6, espacio, bueno, valores propios y vectores propios. Bien, voy a dar una introducción. Bueno, indicaremos lo siguiente. Sea T de B en B, es decir, esto es un operador lineal, ¿no ve? Un operador lineal, en el fondo es una transformación lineal. Operador lineal. Aquí es importante determinar aquellos escalares, números, ¿no? Lambda, para los cuales la ecuación T de X sea igual a lambda por X, tiene soluciones diferentes de cero. Entonces, en este capítulo, nuestra preocupación va a ser tratar este problema. Dado un operador lineal, vamos a determinar todos los escalares en esta ecuación, ¿no? Diferentes de cero, ¿no? Todos los lambdas diferentes de cero. Muy bien. Entonces, vamos a escribir la siguiente definición. Estamos trabajando sobre un operador lineal. Muchas cosas tenemos que recordar acá. Que este operador, cualquier transformación lineal es una transformación matricial. Ese hecho sí vamos a utilizar más adelante, ¿ya? Entonces, definición.
Bien, si A es una matriz, ¿no?, de tamaño n por n, es una matriz cuadrada, entonces se dice que un vector diferente de cero, bueno, x en R a la n, es decir, ese vector es una n a la ordenada, es un vector propio de la matriz A, así es como se habla. Un vector propio de una matriz, ¿no? Un vector propio de la matriz A, sí sucede lo siguiente. Si A por X, el producto de A por este vector propio, X, es un múltiplo escalar de X. Es un múltiplo escalar de X. Es decir, bueno, decir que AX es un múltiplo escalar de X, entonces significa decir esta expresión, ¿no? Entonces, esto sucede para algún escalar lambda, ¿ya? Bien. Aquí vienen los nombres interesantes. A lambda se le llama valor propio, ¿no? Y a X vector propio, ¿no? Entonces, el escalar lambda se llama valor propio de la matriz A. Y el vector X se llama vector propio de la matriz A. Entonces, este va a ser el valor propio de la matriz A y el otro, el vector propio de la matriz A. Aquí también se puede ver, ¿no? En el primer miembro, esa X que está multiplicando A es el vector propio de la matriz A, ¿no? Muy bien. Bueno, perfecto. Daremos un ejemplo para, como una observación simplemente. Bueno, en principio tratamos de un operador lineal de B en B, donde la dimensión de este espacio vectorial es n. Entonces, podemos construir una matriz asociada, ¿no?, a T, ¿no? De tamaño n por n, por supuesto. Matriz asociada. Nos pondremos así, matriz de T, ¿ya? Sabemos que esta T es una transformación matricial, ¿no? T es una transformación matricial. Bien, si a este T le aplicas X, ¿cómo se va a ver? La regla de correspondencia se va a ver como A por X, ¿no? Miren aquí, A por X es esta expresión. Entonces, en el fondo, la definición que hemos escrito, donde A es una matriz de tamaño n por n, y considera estos aspectos, que X es el vector propio de A y lambda es el valor propio de A,
tiene implícitamente, deviene, si quieren, de una transformación lineal que es una transformación matricial, ¿no? A por X la estamos definiendo como lambda por X, ¿no? Lambda por X. Ya, entonces, estas cosas son importantes observar, ¿no? Observar. Por supuesto que la teoría no indica aún lo que está sucediendo, pero esta definición viene de este concepto, ¿no? De este concepto de que T es una transformación matricial. Bueno, podemos encontrar la matriz asociada a T. Por definición, esta transformación matricial es de la forma A por X, pero A por X acá lo estamos definiendo como lambda por X. Entonces, la definición indica que este lambda es un valor propio de la matriz A y el X es un vector propio de la matriz A, ¿ya? Entonces, ahora daremos un ejemplo. Ejemplo. El vector X con componentes 1, 2 es un vector propio de la matriz A con componentes de 0, 8 menos 1. ¿No? Dice que es un vector propio, ¿no? Correspondiente, así es como se habla, ¿no? ¿Cuándo pues X es un vector propio de A? Cuando este es un vector propio de A correspondiente al valor propio lambda igual a 3. ¿No? Bien, entonces, si este vector propio es un vector, bueno, si este es un vector propio de A correspondiente a lambda igual a 3, entonces seguramente tiene que verificar esta igualdad, ¿no? Veamos. Veamos si verifica que A por X es igual a lambda por X. Voy a la página anterior, tiene que verificar esta igualdad. Siguiente, por eso es que decimos que X es un vector propio, ¿no? De la matriz A, correspondiente a este lambda, que vale en este caso 3, ¿ya? Tiene sentido, a ver, veremos qué componentes tiene la matriz A. Voy a la página anterior. 3, 0, 8 menos 1. 3, 0, 8 menos 1. Multiplicado por X, voy a la página anterior, X es el vector con componentes 1, 2. Bien, tendría que ser igual a lambda, que vale 3, siguiente vale 3, por X, 1, 2, a ver, lo más fácil acá es el segundo miembro, 3, 2. Veremos el primer miembro, ¿no? Primera fila, primera columna, ese producto es 3, segunda fila, por segunda fila, 8 menos 2, 6, ¿no? Sí, aquí hay un error, ¿no? 3 por 2, 6. Ok, son iguales. Por lo tanto, evidentemente, X es un vector propio de la matriz A correspondiente a lambda igual a 3, ¿no es cierto? Esa sería la respuesta. Ahora, ¿de dónde vienen los X y los lambdas? Esa es una gran preocupación. En este ejemplo no decimos aún, simplemente estamos verificando cuando un vector propio de una matriz A correspondiente a lambda es coherente, digamos, esta afirmación, cuando verifica la igualdad, ¿no? A X igual a lambda X, ¿no? Si hay un vector que no verifica esta igualdad, entonces no vamos a decir que es un vector propio de la matriz A, ¿no? Correspondiente a un lambda determinado. Entonces, pueden haber muchos vectores en R2 que no verifican esta igualdad, entonces no van a ser vectores propios de la matriz A correspondiente a un determinado lambda, ¿no? Ya, muy bien. Bien, lo que podemos anotar es lo siguiente. Los valores propios
sea, los escalares, ¿no? Y vectores propios, tienen una interpretación geométrica geométrica útil en R3, por ejemplo, ¿no? En el espacio, vamos a un poco graficar en qué medida se relacionan estos conceptos, ¿no? De valores propios y vectores propios, ¿no? Es lo más visible, digamos, en R3 porque se pueden graficar los vectores en R3, ¿no? Son ternas, por supuesto. Y veamos. Por ejemplo, si tienes un vector X, ¿no es cierto? Y si lambda es estrictamente mayor que 1, bueno, uno piensa en el 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, dos veces, ¿cómo se va a interpretar lambda por X? Si lambda vale 2 como 2 veces X, el doble de X, ¿no? Entonces, podría ser 3 también, el triple de X, 3 veces X. Puesto que este va a ser lambda de X, ¿no? El vector azul. Entonces, a ese tipo de fenómenos se le llama esta es una escalar, sea estrictamente mayor que 1, ¿no? Puede ser 1.1, 1.2. Uno piensa generalmente en números enteros, 2, ¿no? El doble de X. Entonces, es una dilatación. O 10 veces X, grandísimo, ¿no? Se dilata el vector X, ¿no? Ahora, lo que puede suceder es que lambda sea negativo, ¿no? Si lambda es más pequeño que 0, ¿no? Pero ¿qué pasa entonces con este X? ¿No? Entonces, por ejemplo, menos 2, estaríamos invirtiendo, si quieren, el sentido de X, en ese sentido. Menos 1, el opuesto de X, ¿no? Menos 1X. Menos 1X, ¿no? El opuesto, menos 2X, entonces, el opuesto 2 veces de X, etcétera, ¿no? Entonces, aquí se está inversión, se llama este fenómeno, ¿no? De inversión. Ahora, la otra posibilidad es la siguiente. Si este lambda se encuentra entre 1 y entre 0, entre 1 y entre 0. Entonces, si este es mi vector X, es mi vector X, entonces daremos valores para determinar lambda veces X cuando lambda vale, por ejemplo, 1/2. Entonces va a ser la mitad, ¿no? De este X. Hasta aquí. O le das el valor de 1/3, la tercera parte de este X, etcétera, etcétera. Entonces, esto se llama contracción, ¿ya? Sí, contracción. Este es el aspecto intuitivo del rol que juega este lambda escalar con respecto al vector propio, ¿no? Bueno, se ve de manera intuitiva mejor en R3, ¿no? Por supuesto que en R2 también sucede lo mismo, ¿no? Muy bien, muy bien. Ya, ahora bien, nuestra preocupación ahora va a ser la siguiente. Para encontrar los valores propios de una matriz A,
encontrar los valores propios de una matriz A. Esta A es cuadrada, de tamaño n por n. Se escribe y empezamos de esta igualdad y la vamos a escribir como lambda por i de x. ¿Ya? No estamos cambiando nada, ¿cierto? Porque si el primer miembro es una matriz, el segundo miembro también tendría que ser una matriz. Entonces, esta matriz identidad hace de que la igualdad sea más clara, ¿no? Ya en ese sentido, lo que voy a hacer es pasar esta expresión al segundo miembro, al primer miembro, y se queda igual a 0. Y de acá despejar x, ¿no? Entonces vamos a encontrar los valores propios de una matriz A en esta última igualdad, ¿no? Ya. Bien, ahora, para que lambda sea un valor propio, bueno, por supuesto, de la matriz A, de A, debe haber una solución diferente de cero. De esta ecuación. Es una ecuación, ¿no? Homogénea, en el fondo. Ya. ¿Y cuándo, pues, este sistema de ecuación homogénea tiene solución diferente de cero, ¿no? Este sistema homogéneo tiene solución, una solución. Puede tener varias, diferente de cero, sí y solo sí. El determinante de, de esta expresión, el determinante de A menos lambda veces I, tiene que ser igual a cero. Ya. Ok. Entonces, si el determinante de esta matriz es igual a cero, ¿no es cierto? Quiere decir que esta matriz no es invertible, ¿no ve? Porque si fuese distinto de cero, sería una matriz invertible. Bueno, pero entonces, ¿cuándo pues este sistema homogéneo tiene una solución diferente de cero? Es decir, una solución en la que todos los x, ¿no es cierto? Bueno, si todos los x son ceros, esa es la solución trivial, ¿no? Ya no sería diferente de ceros, ¿no? La solución trivial no es diferente de cero. Entonces, una solución diferente a esta, a la solución trivial. ¿Cuándo? Cuando el determinante de esta matriz es igual a cero, ¿ya? En ese sentido, esta última igualdad, la igualdad se conoce con el nombre, digamos así, como
ecuación característica de A. Esta es la ecuación característica de A. Ecuación característica de la matriz A. Entonces, vamos a subrayar este concepto. Bueno, ¿qué conceptos más? No, ninguno más. Entonces, esta última igualdad es la ecuación característica. Bien, los escalares, los lambdas, ¿no ven? Los escalares que satisfacen esta ecuación son los valores propios de A. Valores propios de A. Entonces aquí es donde vamos a, en la característica es donde vamos a encontrar cuáles son los valores propios de A. Por eso que indicamos los escalares que satisfacen esta ecuación son los valores propios de A. ¿Ya? Perfecto. Bien, otra observación es la siguiente. Cuando se desarrolla el determinante, ¿cuál determinante? Este. Voy a la página anterior. Ok. Esta expresión la puedo escribir también sin ningún problema. De esta manera, no hay ningún problema. No hay ningún problema porque el determinante nos permite hacer aquello. Entonces, cuando se desarrolla el determinante lambda i menos a, este es, cuando tú desarrollas este determinante, este es un polinomio en función de lambda. No estás igualando a cero, por cierto, todavía. Así nomás, como determinante, es un polinomio en función de lambda. Se llama polinomio característico de A. Se llama polinomio característico de A. Entonces voy a subrayar también este es otro nombre para no perdernos. Pueden decirles que, a ver, escribe el polinomio característico de la matriz A. Entonces agarran este determinante y la desarrollan. Ese es el polinomio característico. Voy a la página de los valores. Ya aquí tienen que, en esta igualdad tienen que determinar los valores propios. Son todos los escalares que satisfacen esta ecuación, ¿cierto? Muy bien. En ese sentido, a ver, veamos un ejemplo. Por ejemplo. Ahora sí vamos con los ejemplos. Determinar los valores propios de la matriz A en componentes 3, 2, menos 1, 0. Muy bien. Pues pongamos solución al problema. Y voy a la página anterior. Aquí está la clave, ¿no? Para determinar los valores propios que son los escalares, ¿no? ¿Cómo determinamos aquello? Son todos los escalares que satisfacen esta ecuación. Esta ecuación. Ya, muy bien. Esta ecuación. Voy a ponerlo una flecha, ¿no? Para indicar que tenemos que utilizar esa ecuación. Bien. En principio, entonces, escribiremos lambda por i menos a, le vamos a sacar el determinante, voy a igualar a 0, etcétera, y eso me va a permitir encontrar los lambdas, ¿no? Entonces, solución, voy a determinar lambda i menos a. Voy a la página anterior, estoy en esta parte, lambda i menos a. Podría haber hecho esto, no hay ningún problema, ¿no?
Pero este orden vamos a utilizar ahora, ¿ya? Tenemos que determinar lambda, la matriz identidad la conocemos. Como A es una matriz de tamaño 2 por 2, la identidad a utilizar es una identidad de tamaño 2 por 2. Ahora la matriz A menos A tiene componentes 3, 2, menos 1, 0. ¿No? Muy bien. Entonces, esto es igual. Multiplicaremos acá lambda 0, 0, lambda, menos 3, 2, menos 1, 0. ¿No es cierto? Igual, ahora sí restaremos, ¿no? Es otra matriz de tamaño 2 por 2. Lambda menos 3, 0 menos 2, 0 menos 1, 1 simplemente. Lambda menos 0, lambda. Entonces, esta es la matriz lambda y menos A. Ahora, le sacaremos el determinante. Matriz. Bueno, pero es una matriz de tamaño 2 por 2. Es muy fácil al calcular el determinante. Es el producto de la diagonal principal. Menos, en este caso, de la diagonal secundaria, ¿no es cierto? En este caso más, ¿no? Más 2, ¿no? Desarrollamos lambda al cuadrado menos 3 veces lambda más 2, ¿cierto? Bueno, pero voy a la página anterior. Si yo quiero calcular los valores propios, o el escalar lambda, lo tengo que hacer en esta ecuación. Entonces, igualaré a C siguiente. Y voy a la página anterior. Lambda al cuadrado menos 3 lambda más 2, ¿no? Igual a 0. Lambda al cuadrado menos 3 lambda más 2 igual a 0. Entonces es una ecuación cuadrática, ¿no? Tenemos ecuaciones cuadráticas. Lambda, lambda, menos, menos por más 2, menos dos números que multiplicaste de 2 y sumados. Multiplicaste de 1 más 2 y sumados menos 3. Menos 2 por menos 2, 2, ¿cierto? Sumamos, menos 2 más, menos 1, menos 3. Exacto. Entonces, de acá, yo sé que lambda vale 2. Lambda vale 1. Estos son los valores propios, entonces, ¿no? Son los valores propios de la matriz, ¿no? Muy bien, voy a volver al curso. Ahora dígame. Por ahí alguien está pidiendo. Otros colegas suyos tienen grandes fortunas, tienen bienes, mansiones, fiestas. Muy bien, entonces. Ok, ¿alguna pregunta para determinar valores propios asociados a una matriz A? En el fondo, estos valores propios son asociados a una transformación lineal, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, de esa manera, determinamos los valores propios de la matriz A, ¿no? No es muy difícil, ¿no? Por supuesto. Voy a la página anterior. Este es el problema. Determinar los valores propios de la matriz A. Entonces, trabajamos sobre esta expresión en principio, calculamos el determinante, igualamos a 0, ¿no? Y ahí, este es el, ¿cuál es el polinomio característico? Esta expresión del primer miembro, ¿no? Polinomio característico. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? De esa manera, estamos dando cumplimiento a la teoría, ¿no? A lo que se ha anotado, ¿no? Ok. Todavía no hemos calculado los vectores propios, no estamos trabajando los vectores propios, sino estamos determinando en principio los valores propios de una matriz A, ¿no? Seguramente más adelante vamos a determinar los vectores propios de una matriz A
asociados a un escalar lambda, ¿no? Más bien que en este ejemplo ya encontramos los escalares, ¿no? Lambda 2 igual lambda igual a 1, ¿no? Ya. Para ustedes ahora. Para ustedes. Ahora, ¿qué dificultades van a tener ustedes? Bien. A ver, voy a escribir el siguiente ejemplo. Determinar los valores propios de la matriz A con componentes 0, 1, 0, 0, 0, 1, 4 menos 17, 8. A ver, determinen ustedes los valores propios de esta matriz. Tienen que hacer por imitación, como en el anterior ejemplo, ¿no? Tienen 7 minutos para determinar. Perfecto. 7 minutos para determinar. ¿En qué tiempo estamos? Vamos a controlar bien el tiempo. 9 y 16 más 7, 9 y 23. Ok. Qué bien, me alegra que ya estemos ingresando de pleno al capítulo 6 de valores y vectores propios, ¿no? Muy bien. Tienen 7 minutos, hasta 9 y 23.
¿Alguna pregunta? Bueno, siguen resolviendo. Bien, ¿cuáles son las dificultades? A ver, vamos a poner solución. Quisiéramos determinar los valores propios. Por supuesto que tenemos que trabajar sobre el determinante de lambda veces i menos a, por supuesto, igualado a cero. ¿Cierto? Esto es lo que tenemos que trabajar. Bien, en principio calcularemos el determinante de lambda i menos a. Veamos. El determinante de lambda i menos a. Entonces, esto va a ser igual. Bueno, voy a escribir directamente. Creo que lo puedo hacer. En el fondo, así, ¿no? Tenemos la matriz A, aquí tiene complemento 0, 1, 0, 0, 0, 1, 4 menos 17, 8. Bueno, si solo trabajo esta expresión, estoy trabajando el polinomio característico, es lo que indicamos, ¿no es cierto? Lambda menos 0, lambda simplemente. 0 menos 1, lambda por 0, 0, 0 más. Lambda simplemente, ¿cómo? Lambda por 0, 0, menos esta parte 0. Lambda menos
0 menos 1, 0 menos 4, 0, 17, lambda menos 8. Hay que calcular el determinante de esta matriz. Voy a anotar el determinante de esta matriz. Esto es igual a lambda 3 menos 8 veces lambda 2 más 17 lambda menos 4, ¿no? Bien, pero estoy queriendo calcular los valores propios, ¿no? Ahora, ustedes saben bien que esta expresión la tengo que igualar a 0. Eso significa que esta expresión, porque el determinante de toda esta matriz es lambda al cubo menos 8 veces lambda al cuadrado más 17 lambda menos 4, lo igualamos a 0, ¿no? Esta ecuación cúbica tenemos que resolver, ¿no? Ahora, ¿cómo se resuelve esta ecuación cúbica? Por Ruffini, ustedes recordarán, por Ruffini lo que se copia son los coeficientes, porque está bien ordenado en principio. Bien. El último término independiente se considera los números que dividen a menos 4, por ejemplo, el 1 le divide al menos 4, el menos 1 también, el 2, el menos 2, el 4 y el menos 4. En este caso voy a considerar el 4. Entonces, ¿qué se hace? Pueden considerar los otros, posiblemente no los otros divisores, posiblemente no los sirvan, pero alguno de estos divisores sí va a servir, ¿ya? Voy a considerar el 4. Bajamos este número acá, multiplicamos, sumamos, luego multiplicamos menos 16, restamos, ¿no? Aquí hay que sumar, acá es una resta, ¿no? Tengo 1 por 4, 4, menos 4 más 4, 0. Entonces, aquí mismo voy a continuar. Esta ecuación cúbica del primer miembro igual a 0 se reduce a la siguiente expresión. A lambda, este 4 le tienes que cambiar de signo, menos 4, multiplicado por, y estos números son los coeficientes de una ecuación cuadrática. Si bien el problema original, tengo el polinomio cúbico, este es los coeficientes de una ecuación cuadrática, ¿no? Por ejemplo, lambda al cuadrado, el 1 es el coeficiente de lambda al cuadrado, menos 4 veces lambda, este es el término independiente, todo igual a 2. ¿Ya? Entonces se reduce a esa ecuación factorizada de esa manera. Aún más, ahora lo que queda por resolver es esta ecuación cuadrática, ¿no? Bueno, y hay muchas formas de resolver esta ecuación cuadrática. Utilizan la fórmula, pues, ¿no? Y de ahí encuentran cuál fórmula. Tiene dos soluciones. Esta ecuación cuadrática, esto es igual, la fórmula es la siguiente, menos b más menos b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esta fórmula la utilizan y encuentran una de las soluciones, que lambda es igual a 2 veces más la raíz cuadrada de 3. Y la otra solución es que lambda es igual a 2 menos raíz cuadrada de 3, ¿no? Por lo tanto, como tenemos en principio una ecuación cúbica tiene tres soluciones. La primera solución es que lambda es igual a 4, de acá ven. Y las otras dos soluciones, las que hemos contado, al resolver la ecuación cuadrática, ¿ya? Entonces, estos serían los valores propios, ¿no?, de la matriz A. Valores propios de A. ¿Ya? ¿Alguna?
Sí, nos pueden dar una matriz grande, ¿no? Una matriz de 5 por 5 para hallar los valores propios, imagínense. Nos han dado una matriz de tamaño por 3. Y si alguien estará deduciendo algo, si es una matriz de tamaño 3 por 3, tres soluciones. Sí, por supuesto, ¿no? Pero en algunos casos pueden ser soluciones iguales también, ¿no? Ambas pueden ser iguales. Se coge un solo valor si son iguales. Bien, no hay preguntas, entonces debo entender que está claro. Muy bien. Voy a volver a la pizarra. Ya. Perfecto. Teorema. Si A es una matriz de tamaño n por n, entonces las siguientes proposiciones son equivalentes. Proposiciones son equivalentes. Dos puntos. ¿Qué proposiciones? A. Lambda es un valor propio de la matriz A. Esta proposición es equivalente a la siguiente expresión: el sistema homogéneo de ecuaciones. Sistema de lambda y menos A. Esta proporción es equivalente a que existe un vector X. Existe vector frente de cero. X en R a la N, tal es que si hay ese vector X, esto satisface esta ecuación. AX es igual a lambda X. Inciso de lambda es una solución real de la ecuación característica lambda menos A igual a cero. Pues estas proposiciones son equivalentes. Es decir, bueno, enterarse que lambda es un valor propio de la matriz A, eso significa de que el sistema del inciso B, que no triples, por otro lado puede significar que si hay un lambda que es un valor propio de A, es que hay un vector propio, ¿no? ¿Ya? Un vector propio es aquel que satisface la igualdad, ¿ya? Y por supuesto que este lambda es una solución real de esa ecuación característica, ¿ya? Bien, daremos un ejemplo ahora para determinar cuáles son, pues, eh, mm, esos vectores propios asociados a estos escalares lambda, ¿no? Que son los valores propios. ¿Sí?
Bien. Ya. Indicaremos lo siguiente, sea la matriz A con componentes, pues, unos 2, 0, 2, 0, 0, 0, 5, una matriz de, de n por n, de 3 por 3. En principio, nos piden determinar los valores puros de esta matriz. Inciso 2i. Luego, determinar los vectores propios de la matriz A asociados a lambdas del inciso I. Perfecto. Perfecto. Bien. Muy bien. ¿Qué más? Bien, vayan resolviendo entonces ustedes el inciso I y luego resolvemos el inciso 2i. Okay. Ya. Y para ello, para resolver el 2i, vamos a utilizar el teorema anterior, ¿no? Okay. Muy bien. Primero determinen entonces los valores propios de la matriz A. Ya. Perfecto. Entonces, para ello tienen, para determinar los valores propios, 7 minutos. Y luego determinamos los vectores propios asociados. 7:46. A ver si alcanzamos. Bueno, a resolver este problema. A ver, determinen los valores propios de la matriz A. Entonces, solución, inciso I, lo que hay que resolver es determinante, va a ser, ¿cierto? Es lo que hay que hacer. Voy a la página anterior para verificar si realmente estoy viendo. Aquí está, ¿no? Aquí está, esto, la I menos A igual a 0. Resuelva, ¿no? Esta ecuación me permite determinar los lambdas, ¿no? Muy bien. Muy bien.
Bien, seguramente la ecuación característica a la que arribaron ustedes es la siguiente. Entonces, lambda menos 1, lambda menos 5 al cuadrado igual a 0, ¿no? Bien, en ese sentido, los valores, por lo tanto, los valores propios de la matriz A son dos puntos, lambda igual a 1 y lambda igual a 5, ¿no es cierto? Solo dos valores. Por supuesto que acá, como es al cuadrado, se repiten estos lambdas, tomamos uno solo. Muy bien. Bien, ahora, entonces sí, por definición, eh, un vector propio es una terna un vector propio. Esta terna es un vector propio de la matriz A, correspondiente a lambda, que sí sucede lo siguiente. Y por supuesto que satisface esta ecuación, en un principio dijimos. Es decir, esa misma ecuación la hemos escrito de esta manera. Lambda I menos A multiplicado por X es igual a 0. Entonces, esta es la ecuación escrita de diferente manera, bueno, de igual manera, no es de diferente manera. De igual manera,
la que nos va a permitir encontrar cuáles son los vectores propios asociados a un lambda determinado. En ese sentido, voy a considerar, cuando podría considerar lambda i primero, no hay ningún problema. Si lambda es igual a 5, lo que tenemos es lo siguiente. Si lambda es igual a 5, bueno, en principio, vamos a hacerlo más rápido. Seguiremos interpretando lo que significa esta expresión, ¿no? ¿Qué significa lambda y menos a esta partecita? Lambda y es la matriz identidad menos la matriz A de la página anterior. Caramba. Anterior a esto. La matriz A tiene estas componentes: 3 menos 2, 0, menos 2, 3, 0, 0, 0, 5. Siguiente. 3 menos 2, 0, menos 2, 3, 0, 0, 0, 5. Ya. Pero todo esto, por supuesto que está multiplicado por x, y x es la terna x1, x2, x3, todo igualado a 0, ¿no? Ahora bien, esto que resolvamos es lambda. Entonces, lambda es 0, 2, 0, 0, 0 menos 2, más 2, ¿no es cierto? Cero, lambda menos 5. Esa matriz multiplicado por este vector. Eso es lo que significa en el fondo esta expresión, ¿no? Eso es lo que significa en el fondo eso. Ahora bien, voy a utilizar esta misma página. Si lambda es igual a 5, lambda 5, 2, 5 menos 3, 2, 0, 0, 0. Y acá 5 menos 5 es 0, ¿no es cierto? Multiplicado por x1, x2, x3, igualado a 0. Si acaso este 0 es una terna, ¿no? Porque si bien es una matriz de tamaño 3 por 3 y esta es una matriz de tamaño 1, 2, 3 por 1, va a ser terna, este 0 va a ser una terna. Bien, ahora hay que resolver este sistema de ecuaciones, ¿no? Hay que ver cuánto vale x1, x2 y x3. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, es un sistema homogéneo. ¿No? Entonces, ¿cómo resuelves este sistema? Entonces, acá, ¿cierto? Voy a multiplicar por menos 1 la primera fila y le voy a sumar a la segunda. Voy a tener la siguiente matriz equivalente. 2, 2, 0. Menos 2 más 2, 0. Menos 2 más 2, 0, 0. Entonces, este es mi... la matriz de escribir el sistema asociado. 2 veces x1 más 2 veces x2. ¿No es cierto? Igual... ¿Cierto? Ahora bien, de acá al sustituir, aquí voy a tener 2 veces s, ¿no? Que va a pasar a otro miembro con menos 2 veces s, x1 más s, va a tomar el valor de menos s, ¿ya?
Entonces, estos son los parámetros para x1, x2, x3. Entonces, obtenemos la terna x1, x2, x3. Bien, x1 vale menos s, x2 vale s, x3 vale t. Una terna en función de dos parámetros. Vamos a separar los parámetros. x1, x2, x3. Va a ser igual. Voy a separar los parámetros en una suma de dos ternas. En esta terna donde estén los s, en esta terna donde los t, ¿no? Menos s, s0. La primera. Y en la segunda, anterior, 0, 0t. Siguiente, 0, 0t. ¿No es cierto? Ahora factorizamos ese, menos 1, 1, 0. Factorizo t, 0, 0t. ¿No es cierto? Estos son los vectores que forman una base, ¿no? Los vectores forman una base. Se va a llamar exactamente una base para el espacio propio. Espacio propio correspondiente a lambda igual a 5. Por lo tanto, estos son los vectores. Por lo tanto, los vectores menos 1, 1, 0 y 0, 0, 1 son los vectores propios correspondientes, vectores propios de la matriz A correspondiente al valor propio lambda igual a 5, ¿no? Y lo mismo tendrán que hacer para el otro, para lambda igual a 1, ¿no? Que es el otro valor propio, ¿no? Y para lambda igual a 1, encontrar los vectores propios igual, ¿no? A partir de este proceso. Y eso no es muy difícil, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, sería bien que me la hagan. Entonces hemos avanzado ya a determinar a partir de valores propios los vectores propios, ¿no? En ese sentido, podemos acabar hoy acá para continuar el día jueves, ¿ya? Si alguien tiene alguna pregunta, que me la haga, por favor. No, uno de estos valores propios. Perdón, volvemos a encontrar. Que tengan una intensamente. Hasta luego a todos.